Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Con el inicio de la pretemporada del Real Betis se está comenzando a mover el mercado y tenemos noticias muy interesantes que tenemos que analizar, desgranar para poneros al día, para actualizar la situación del mercado veraniego del conjunto verde y blanco que ha comenzado hace prácticamente unos días. Tenemos dos noticias principalmente por encima del resto: la renovación de Pellegrini hasta 2026 y la salida inminente de Edgar González, que no ha viajado a Alemania con el resto del grupo. ¡Comenzamos! El Real Betis 2023-2024 ya ha echado a rodar con el inicio de la pretemporada con los reconocimientos médicos. Se han pasado en varias tandas, la mañana y la tarde del martes y la mañana del miércoles. Toda la plantilla del Real Betis, a excepción de los internacionales, han estado superando todas estas pruebas médicas de fuerza, de equilibrio, de resistencia, etcétera, etcétera, para ponerse a punto y para viajar en la tarde de este miércoles hacia Alemania, hacia Wolfsburgo, para el primer stage de la pretemporada. El Real Betis estará allí desde el 15, o mejor dicho, desde el 5 hasta el 15 de julio y luego días más tarde desde el 18 hasta el 22 en Inglaterra para el segundo stage. Vamos por partes. Para Alemania no han viajado ninguno de los internacionales, que todavía están de vacaciones y se incorporarán al segundo stage, como digo, en Inglaterra. Son Guido, Petzela, Sabalí, Miranda, Rodri, estos dos últimos juegan esta misma noche las semifinales del Europeo Sub-21, y Sergio Canales. Y tampoco ha viajado Edgar, cuya situación comentaremos un poquito más tarde. Sí ha estado William Carballo y Loren Morón, dos futbolistas que están en el punto de mira y cuyos panoramas también comentaremos próximamente. Un poco por encima, los amistosos que se han confirmado: el día 15 ante el Eintracht Braunschweig, un equipo de la segunda división alemana, y el día 22 frente al Middlesbrough, ya en tierras inglesas. Así que ya va comenzando a rodar esta pretemporada con los amistosos y sobre todo el mercado veraniego. Lo más noticiable sobre todo eso, que ya han pasado los reconocimientos médicos y el equipo a esta hora de la tarde ya está en Alemania para el primer stage de la pretemporada. Entrando con el mercado veraniego, a analizarlo, a desgranarlo y a comentar nombre por nombre todo tipo de situaciones que de momento se encuentran abiertas, iniciamos por seguramente el nombre más importante, el más trascendente del proyecto bético, la piedra angular: Manuel Pellegrini, que ha renovado su contrato hasta 2026. El año pasado, por Navidades aproximadamente, ya renovó hasta 2025, 2 temporadas más, y ahora lo ha hecho por una más, hasta 2026, por lo que quedan 3 temporadas todavía, incluyendo esta de la mano de Manuel Pellegrini, que renueva de esta forma las ilusiones de la afición bética y por supuesto la confianza en el proyecto. Obviamente una de las mejores noticias del verano, más allá de cómo se acabe reforzando la plantilla. Otro de los nombres propios del verano es Ayoce Pérez, que ya lo tiene todo cerrado y todo acordado con el Betis, y estaba previsto que viajara este martes a Sevilla para pasar reconocimiento médico el miércoles y ya a partir de ahí viajar junto al resto de la expedición hacia Alemania para comenzar la pretemporada. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué no se han acabado dando estas previsiones? Pues bueno, un pequeño problema, un contratiempo de última hora con los famosos flecos de los contratos. Ya estaba todo cerrado y con esos trámites, con esos documentos de última hora, pues ha habido un pequeño problema que se está solucionando y que no debería haber ningún tipo de problema para poder arreglar. Así que es cuestión de horas que eso ya se solucione, se formalice y que Ayoce viaje hacia Alemania para incorporarse al resto del grupo, se oficialice su fichaje y ya sea uno más de la plantilla. Así que comentar, ya dijimos que estaba cerrado, pero ha habido ese pequeño contratiempo que pueden pasar en este tipo de operaciones con los contratos, con los flecos o con algunas condiciones. Cuestión de horas, ya digo, que se pueda hacer oficial. Añadir al tema de Ayoce que Bellerín también lo tiene todo cerrado con el Betis, como comentamos en las últimas semanas, pero de momento, hasta que no haya salidas, no parece que se vaya a poder formalizar. Así que también cuestión de tiempo y el propio futbolista y su entorno continúan a la espera. Pasamos a otro nombre que va a ser trascendental en este mercado veraniego porque se va a convertir con casi total seguridad en el primer traspaso, en la primera salida. Hablamos de Edgar González, que no ha viajado a Alemania con el resto del grupo con permiso del club para poder cerrar definitivamente su traspaso a la Unión Deportiva Almería, equipo obviamente de primera división, equipo andaluz que todos evidentemente conoceréis. En este sentido, la operación se ha cerrado en 4,5 millones fijos, es una operación que avanzaba a veces de Sevilla y además, según hemos podido saber en Bisoccer Betis,
va a tener ese movimiento unos bonus de 1 millón de euros que podría hacer alcanzar este movimiento los 5,5 millones. Se tratan de unos bonus de fácil cumplimiento y en el Betis pues son optimistas con que se puedan dar y acabar ingresando 5,5 millones por el central catalán, que en ningún caso llega a ser titular para Manuel Pellegrini, pero que será una pieza importante a nivel de rotación y de fondo de armario para que el equipo siempre consiguiera ser consistente pese a las bajas o pese a las expulsiones. Así que, ya digo, no ha viajado a Alemania, por lo tanto se va a convertir casi al 100% en la primera venta del verano para el Betis, que además generará bastante plusvalía porque es canterano, no tuvo que pagar nada con él y para el límite salarial pues es una buena noticia. Ahora, solo con Luis Felipe y Pechela en plantilla, el club verde y blanco tendrá que ir a buscar a dos centrales para reforzar la zaga tras la salida también de Víctor Ruiz. Otras dos figuras importantes en este mercado veraniego, en clave salidas, tanto Loren Morón como William Carballo. Ambos han viajado con total normalidad hacia Alemania con el resto de la expedición, pero evidentemente pues están en situaciones que acabarán desembocando muy probablemente en el abandono del club heliopolitano. Comenzamos por Loren, el delantero marbellí, está muy cerca, como ha informado a veces, de rescindir con el Betis y poder fichar por otro club. Ha sonado con fuerza en las últimas horas el Aris de Salónica, que es un equipo griego, pero también tiene el interés de otros clubes, así que la opción más probable es que acabe rescindiendo con el Betis y ya pues que aproveche ese interés para convertirse en futbolista de otro nuevo club. El caso de William Carballo se ha enfriado en las últimas horas, en los últimos días, su fichaje por el Al Nassr árabe y con total normalidad ha viajado junto al Betis para Alemania, así que entiendo que es una cuestión de semanas, incluso de meses, no sé si al final del mercado, para que William Carballo abandone la entidad bética. En mi opinión se acabará dando esa salida, pero se ha enfriado el tema con el club árabe, los agentes se rumorea que están pidiendo más dinero todavía, así que veremos en qué finaliza esto. De momento se mantiene con el Betis en la primera fase de la pretemporada y cuestión de semanas que el tema avance y que las negociaciones, las conversaciones continúen produciéndose. Tenemos que estar muy pendientes a otros dos futbolistas que podrían ser trascendentales, fundamentales en este mercado estival, Luis Felipe y Luis Enrique, cuyos agentes han estado en la mañana de este miércoles en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, lugar de trabajo de Ramón Planes, entre otros, por supuesto. Lo han captado las cámaras de 101 TV tal y como estáis viendo en pantalla, y aunque han viajado a Alemania con el resto de sus compañeros y no tienen ninguna salida cerrada, constantemente hay rumores, hay sondeos, hay propuestas, hay conversaciones y es cuestión de tiempo. Parece que alguno de los dos pueda recibir una oferta seria, formal y que su salida, si es que es suficiente para el Betis, se pueda acabar produciendo. Así que de momento total normalidad para ambos, que han pasado reconocimientos médicos y viajan, están ya de hecho en Alemania, pero sus representantes están recibiendo, ya digo, sondeos, propuestas y en cualquier momento podría desencadenar en una oferta contundente y que a partir de ahí pudieran abandonar el Betis. Y en última instancia, comentar la oficialidad de la cesión de Félix Garreta a la Amorebieta de Segunda División. Una cesión con clara intención de que el futbolista muy joven madure, evolucione y tenga ese proceso de progresión y de poder adaptarse rotundamente, contundentemente a la élite. Así que un movimiento muy interesante que ya se ha concretado y que ya se ha oficializado por ambas partes, y ahora el chico está concentrado en el Europeo Sub-19 y una vez que acabe se incorporará a la Amorebieta. También está en el Europeo Sub-19 tanto San Diao como Dani Pérez. Los tres debutaron con victoria ante Islandia, así que a ver qué tal se les da el torneo con el combinado nacional. Ya digo, la noticia que Félix abandona el Betis de forma temporal para jugar en segunda con el Amorebieta. Hasta aquí el vídeo de hoy, ya sabéis, primeros días del mercado y muchos nombres propios y además con esta salida prácticamente cerrada de Edgar González, que le va a dar un poquito de bola económicamente al Betis para que se puedan producir movimientos. De momento tenemos asegurada la necesidad del club de incorporar a dos centrales, así que estaremos muy pendientes sobre lo que pueda ocurrir y aquí ya sabéis que os informaré de todo lo que vaya aconteciendo durante estos 2 meses de mercado estival. Hasta aquí el vídeo de hoy, como siempre os digo, dejad un like si os ha gustado, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en la próxima.